Buenas, queridos y queridas. Espero lo estén pasando muy bien. ¿Existe la felicidad? ¿Es posible que haya un proyecto de felicidad compartido con otros? ¿Debe ser la felicidad una búsqueda individual o debe corresponderse más bien con una política de Estado? Estos y muchos otros interrogantes se desprenden de la lectura del libro que tenemos para hoy. Por allá en 1932, un escritor inglés ideó una sociedad donde todos sus miembros se parecían a 5 grupos poblacionales: alfas, betas, deltas, gamas y épsilons. La producción de esta sociedad era una producción al estilo de Henry Ford, es decir, producción en línea, modelos iguales, estandarización, reducción de tiempos de producción, control riguroso del biotiempo, aumento de la producción, etc. Cada una de estas castas, de estos grupos, son manipulados en la noche a través del sueño con unas medicinas producidas químicamente. Así es, sin lugar a dudas, estamos hablando del magnífico libro Un Mundo Feliz del escritor inglés Aldous Huxley. Bienvenidos a su canal, que pretende estimular la lectura y el diálogo entre autores y obras. Mi nombre es Héctor Pinilla y esta es La Boca del Ciego. En esta sociedad futurista, los ciudadanos han sido predeterminados científicamente. Se debe pertenecer a uno de los 5 grupos. De acuerdo al grupo que se pertenezca, se le van a dar ciertas informaciones mentales, cierta manipulación mental mientras duerme, para que en su vida despierta cada quien actúe de acuerdo a lo que se espera de él. Por ejemplo, si alguien es alfa, mientras duerme se le van a dar todas las informaciones correspondientes a un dirigente, a alguien que está prediseñado para llevar la batuta de la sociedad. Al contrario, si alguien es épsilon, mientras duerme se le va a llevar toda la información mental para que acepte la dominación, la esclavitud, las largas jornadas de trabajo, etcétera, etcétera. De lo que se trata es de que los individuos no piensen, no reflexionen su circunstancia de vida, que no entren en crisis. Y si llegaran a entrar en crisis, la sociedad científica de este mundo ha diseñado unas píldoras que se llaman soma. Simplemente hay que consumirlas y en la medida en que se consuma, quien las consuma crea una proyección en su mente y en la proyección todo es felicidad. Luego los problemas desaparecen gracias a que consumió este ansiolítico y se olvida su verdadera dificultad. Por eso se dice que son felices. Es decir, la biología y la química crean una sociedad feliz. Y dentro de ese juego de roles, pues evidentemente aparece el sexo como un elemento de entretención. Aquí el sexo es una actividad más que se desarrolla para pasarlo bien, para pasarlo bueno, no para experimentar conocimiento, para experimentar la búsqueda del otro, etc. No, es un sexo sin maternidad, es un sexo sin paternidad, es un sexo sin hijos, no existen los hijos, no existe la procreación, nada de eso. Todas esas funciones han sido reemplazadas por el aparataje de la sociedad. Luego no hay consideraciones amorosas. Sencillamente se tiene sexo. Eventualmente eso depende de la cantidad de soma que se consuma. Dentro del mundo de Huxley, las tesis de Ford son vistas como mandamientos. Henry Ford es visto como una deidad. El tiempo se mide a partir de su nacimiento y muerte, como una especie de Jesús en esta sociedad que requiere sujetos estandarizados haciendo acciones repetitivas, coordinadas
calculadas, simétricas. En esta sociedad no se aceptan disrupciones, no hay posibilidad de divergencia, ¿verdad? Es una sociedad perfecta en términos cientificistas, ¿verdad? En esta sociedad, obviamente totalitaria, cada casta acepta sin condicionamientos el destino que le han fabricado desde fuera y en el que obviamente participa poco o escasamente participa para acatar lo que el poder que no se ve ha establecido. Fíjense además que dentro de las tesis de Ford hay que tener un control riguroso del tiempo para ajustar las acciones, cada una de las piezas de la maquinaria para adecuar su funcionamiento y que al final haya una mejor producción, una mayor producción de mercancías. Pero la producción de mercancías será favorable si y solo si se estimula el consumo. Por lo tanto, es una sociedad que invita a consumir objetos, tal cual nuestra sociedad y mundo real nos invita a consumir cosas para incrementar un sistema desquiciante, bastante parecido a este que nos describe el autor inglés. La hipnopedia es la técnica que se emplea para manipular las mentes de las distintas castas. Mientras duermen, se les van llevando informaciones a su conciencia de manera tal que cuando estén despiertos van a repetir las acciones que les han dicho que deben hacer, irán a comprar las cosas que les dicen que deben comprar, asumirán los valores que les han inculcado en el sueño. Por eso es tan importante que cada noche antes de irse a dormir consuman soma, ¿verdad? Es una sociedad completamente narcotizada, obligada a depender de los fármacos. Evidentemente este libro es una crítica a los totalitarismos, ¿verdad? A esos modelos de gobierno que en el nombre de la libertad no hacen sino cercenar la libertad, quitar la libertad de sus habitantes. Fíjense que, por ejemplo, en los totalitarismos muchas personas dicen que actúan de manera autónoma, sin darse cuenta que han sido víctimas de manipulación a través de la música, de la propaganda, de los discursos, de los espectáculos que están orientados a decirles cómo actuar, qué sentir, a quién amar, a quién odiar. Evidentemente, su conciencia está amputada y sin embargo se consideran libres y autónomos, como los personajes del libro en cuestión. En esta sociedad narcotizada se instaura la idea de felicidad. Ya hemos visto que es mediante el consumo del ansiolítico ese que Huxley denomina soma y que produce unas imágenes creadas por la ingeniería dependiendo de las carencias que ha descubierto en los seres humanos. Es decir, detrás de ese proceso de creación de esta tecnología no solamente están los biólogos, los químicos, sino además los psicólogos y los psiquiatras que han diseñado el soma de acuerdo con los desajustes de personalidad, con lo que le hace falta a cada quien. Entonces lo complementan con el soma para evitar al máximo que las personas entren en tragedia. Recuerda que entramos en tragedia cuando somos capaces de descubrir nuestra propia circunstancia frente a la adversidad, la muerte, etc. Hay que evitar entonces que las personas entren en tragedia y eso lo consiguen mediante una tecnología diseñada para el engaño. Y se evitan las relaciones donde el individuo entre en circunstancias problemáticas, digamos. Se evitan los enamoramientos, se evita la amistad, se evita la intimidad, la multiculturalidad, la diversidad en últimas.
En un excelente libro que escribió Neil Postman, que se llama Divertirse hasta morir, se plantea cómo las sociedades modernas ya no se manipulan tanto por el miedo como por la diversión, la entretención, la propaganda, y para eso crean mega espectáculos. Esos mega espectáculos vendrían a ser los ansiolíticos. Entonces, muchas personas son felices presenciando en sus televisores las playas, la arena, el sol que jamás conocerán en su vida. Lenina esperaba que el ascensor bajara del piso que se llamaba Predestinación. Complacida, se miraba en uno de los enormes espejos ubicados en las paredes laterales. Le gustaba ver su cuerpo. Las curvas estaban donde se requería. Nada sobraba. Sonreía a su propia cara y se guiñaba el ojo. Acomodó su traje gris. Realmente le iba muy bien. Abrió su cartera y comprobó que llevaba las pastillas de Soma. Debemos estar preparados. Al placer no se lo puede dejar esperando, se dijo mientras sonreía. El pitido le anunció la llegada del aparato. Buenos días, dijo Lenina al entrar al ascensor. Estaba repleto de hombres alfa. Su cuerpo causaba conmoción entre ellos. Era muy hermosa. Había tenido sexo con casi todos aquellos que iban en ese vehículo, excepto con uno, Bernard Marx. Era un alfa más que se caracterizaba por ser muy inteligente. Sin embargo, era un poco más bajo que los demás. Lenina, consciente de que la miraban, volteó la cara para coquetear con alguno de ellos. No tenía planes para esa noche y hacía un par de días que no tenía sexo, así que su mirada repasaba el personal para hacer una selección rápida. Cuando notó que en el fondo del ascensor estaba Marx, escondido, parecía que estaba agachado para que no lo vieran. Hola Marx, ¿recuerdas la invitación que me hiciste la última vez? La respuesta es sí. Hubo risas, comentarios lascivos. Los ojos se dirigieron hacia Bernard, que estaba con los cachetes enrojecidos de la pena. Marx intentó sostener la mirada, pero no fue capaz. Inmediatamente bajó los ojos. Una vez que la máquina se había detenido en el piso que se llamaba Oficinas de Propaganda, le dijo: ¿Me avisas, por favor? Necesito organizar mis maletas y obtener los permisos. Hasta luego a todos. Las puertas del aparato se fueron cerrando nuevamente. Al fondo, los ojos de los ocupantes se quedaron observando el contoneo de las caderas de Lenina que se perdían a lo largo del pasillo. Varios hombres de traje estaban en círculo recibiendo indicaciones de alguien que estaba en la mitad con un traje gris. Era Henry. En cuanto vio a Lenina, dejó el grupo, la abrazó fuertemente y le estampó un beso sonoro. Con disimulo, volteó a ver en dirección del ascensor que casi se cerraba y pudo observar los pequeños ojos de Marx que con rencor la miraban. Hola, Lenina, te había estado esperando. Estás preciosa, en serio. ¿Qué vas a hacer de vacaciones? ¿Qué te parece si... Lo siento, no me dijiste antes y me acabé de comprometer con Bernard Marx. Vamos a Nuevo México. ¡Ese es un idiota! ¿Crees que con él tendrás mejor sexo que conmigo? Eso no depende de ti, dijo la mujer sonriendo mientras se alejaba exhibiendo un sobre de píldoras. Para el famoso filósofo italiano Giorgio Agamben, la biopolítica se da cuando el poder soberano, es decir, el poder político, se junta con el poder económico y el militar para controlar la vida de los ciudadanos. Él lo estudió en las dictaduras, en el caso de la Alemania nazi, por ejemplo, pero perfectamente es aplicable a muchísimas democracias en las que nos desenvolvemos habitualmente. Hay una alianza entre el poder económico y el poder político que permite que se desarrollen ciertos adelantos tecnológicos que pretenden controlar la vida de las personas. Recordemos en la Alemania nazi, por ejemplo, que había un proyecto para desarrollar supuestamente, genéticamente, la raza perfecta.
porque en criterio de Hitler había una manera de crear la raza perfecta en laboratorio, es decir, los orígenes de la genética y demás, ¿verdad? Pero asimismo en esa Alemania nazi se practicó la eugenesia, es decir, la ciencia le dijo al poder político qué personas iban a salir con unas condiciones no tan favorables de acuerdo con sus criterios, y esos nacimientos se impedían. ¿Y quién los impedía? Pues el poder político. Sucesivamente también se hicieron eutanasias, es decir, gente que sale del patrón, del esquema, de la casta, debe morir. Y aquí nuevamente se da esta alianza entre lo político y lo científico. Todo esto para decir que Aldous Huxley pone en entredicho esa versión según la cual la ciencia y la tecnología no tienen ningún vínculo con la política, que son autónomas, ¿verdad? Y cada cual va por su terreno y que no se toca. Pues evidentemente eso no es cierto. Sobre todo si nos podemos saber ahora en épocas de pandemia, donde la humanidad requiere vacunarse, vemos las decisiones políticas que se toman, ¿verdad? Los laboratorios privados crearon las vacunas, muchas de ellas con dinero público. Ahora que las vacunas están autorizadas y en proceso de distribución, las venden al mejor postor. Hay países que no le van a vender vacunas por decisiones políticas. Luego, esta red, esta alianza de la biopolítica, que algunos se pretenden desconocer, queda desnudada por Aldous Huxley en este gran libro. Bien, 3 referencias por si quieres ahondar en lo planteado. Primero, hay un profesor y filósofo argentino excelente que yo se lo recomiendo, que desarrolla las tesis de Giorgio Agamben, que se llama Darío Stransriver. No estoy seguro de su pronunciación, lo consigues en YouTube si lo quieres seguir, te va a ayudar muchísimo. El libro de Neil Postman, que se llama Divertirse hasta morir, y el propio Giorgio Agamben en su famosísimo libro El Homo Sacer. Bien, queridos, queridas, de esta manera hemos llegado al final de este resumen y pequeño análisis sobre el libro de Huxley, Un Mundo Feliz. Hemos seguido la versión de Ediciones Leyenda México 2004. En la siguiente entrega nos veremos con un libro más, otra de las grandes producciones de la cultura humana. Recuerden, la literatura, el arte en general está vinculado estrechamente con nuestra vida y realidad. Así es de que si queremos explicaciones para nuestra vida, debemos acudir al arte y la literatura. Gracias por estar allí, gracias por suscribirse a este canal, gracias por permanecer allí, gracias por leer. Recuerden, leer es resistir. Agradezco inmensamente a todos aquellos y aquellas que han escrito, que se han suscrito, y espero que quien no lo haya hecho, lo haga. Nos vemos muy pronto en otra entrega. 1000 abrazos.